Bienvenidos al teórico número 5. En esta oportunidad vamos a comenzar la unidad 3, sobre la revolución industrial, el capitalismo y las revoluciones burguesas. Pero antes que nada, vamos a partir de un repaso. En este caso, me voy a referir a todo el periodo que estuvimos trabajando en la materia hasta ahora, es decir, del siglo XIV al siglo XVII. Nuevamente usamos nuestra cronología, donde vamos construyendo nuestra periodización significativa. La clave de las últimas 4 clases ha sido analizar las discusiones sobre la transición del feudalismo al capitalismo. Por eso es que construimos nuestra recta histórica, nuestra cronología, y fuimos colocando allí los elementos que nos resultaban significativos para entender ese proceso. Los pasos que seguimos para ello fue, en primer lugar, conocer la sociedad feudal europea. Para eso tuvimos las lecturas de Hilton, fundamentalmente, para comprender cómo era la sociedad feudal y a qué llamamos feudalismo. Es importante entender que el feudalismo es un modo de producción basado en la obtención de tributo que pagan unos, que son los campesinos, y es expropiado por otra clase, la de los señores feudales. Las diferencias entre clases tienen que ver con estatus jerárquicos que son conseguidos, es decir, las personas llegan a él por nacimiento. Por lo tanto, no hay una movilidad ascendente en esta sociedad. No obstante, como vimos en Hilton, es una sociedad compleja, es decir, no solamente hay siervos de la gleba y señores, también hay muchos otros sujetos que fueron los que fuimos observando y trabajando junto con la lectura de Hilton. El segundo paso fue describir procesos de cambio que se fueron dando en los siglos XV y XVI fundamentalmente. Para ello leímos los textos de Anderson y Saviano. A partir del texto de Anderson accedimos al proceso de conformación del Estado moderno, el Estado absolutista. Si seguimos los 4 niveles que hemos planteado en el análisis, en lo económico es el momento de la conformación de la economía mundo, como plantea Wallerstein, a nivel político de la aparición de este Estado absolutista, centrado en el poder soberano del monarca, y con todas las implicancias que ha tenido la construcción de un aparato burocrático, el monopolio del uso de la fuerza, en la formación del ejército real, el cobro de impuestos, y un aparato de disciplinamiento social basado fundamentalmente en el funcionamiento de las instituciones eclesiásticas, fundamentalmente la territorialidad que la Iglesia brinda al poder político. Y también planteamos un cambio en las mentalidades en este periodo que tienen que ver no solamente con el cisma del cristianismo, sino también con el surgimiento del pensamiento científico. Un cambio de mentalidad que en la larga duración puede ser identificado desde una mentalidad feudal hacia una mentalidad burguesa. El texto de Saviano nos permitía ver todo este proceso, pero desde la escala y de la perspectiva de una comunidad campesina. Saviano trabaja en la mediana duración en un área campesina alemana en la cual puede observarse cómo el poder del Estado absolutista y el poder de los señores se imprime sobre la comunidad campesina. La población campesina debe vivir de acuerdo a una norma confesional que identifica cuál es el modelo de buen cristiano. No serlo, no demostrarlo en la vida cotidiana, puede llevar a su misma eliminación física por ser considerado como un desviado. En definitiva, el poder del Estado absolutista penetra incluso en la aldea campesina, regulando las reuniones femeninas en las tareas del hilado y fundamentalmente construyendo y fortaleciendo el rol del padre de familia, ya que es la familia campesina la unidad fiscal a partir de la cual se tributa al Estado y a partir de la cual el Estado puede llevar adelante su recaudación impositiva. Finalmente, en tercer lugar, analizamos las discusiones sobre la transición desde el feudalismo al capitalismo. Como habíamos visto en nuestra recta histórica, Wallerstein y Wolff plantean distintos momentos para pensar cuándo se produce esa transición. Wallerstein menciona explícitamente los 3 momentos en los cuales los distintos autores eligen trazar como momento definitivo de ese cambio. Wallerstein
obviamente considera que la expansión del siglo XV y XVI es algo distinto, configura un sistema mundo distinto y por lo tanto esto amerita hablar ya de capitalismo, de un capitalismo en una etapa mercantil. Ese intercambio mercantil va a ser el principio motor que finalmente va a cambiar todas las formas de producción a lo largo del planeta y va fundamentalmente a generar centros y periferias en esa economía mundo. Wolff, por el contrario, sostiene que esa expansión del siglo XV y XVI es más de lo mismo, es decir, es intercambio mercantil, es decir, es comprar barato para vender caro, pero a una escala global. Para Wolff, la riqueza así obtenida solo se va a transformar en capital cuando se relaciona en el proceso de producción, es decir, cuando esa riqueza sea invertida en fuerza de trabajo, en tecnología, en medios de producción para transformar la naturaleza. Esta es la gran diferencia que existe entre ambos planteos. Por su parte, Hobsbawm, si bien es cierto que Wallerstein lo coloca en el grupo de autores que identificaría el momento del cambio como el surgimiento de los estados modernos, no obstante, Hobsbawm coincide más que nada con Wolff, es decir, para Hobsbawm existe capitalismo solo cuando podemos hablar de relaciones capitalistas de producción, solo cuando podemos hablar de una riqueza que se invierte como capital, es decir, una riqueza con la cual se compra fuerza de trabajo, tierras, tecnología y se invierte para el proceso productivo de transformación de la naturaleza. Por lo tanto, también, junto con Wolff, Hobsbawm plantea que es en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial y que se da en Inglaterra, donde recién podemos hablar de capitalismo y donde, por lo tanto, a partir de entonces, los mercados sí pueden ser pensados como mercados capitalistas. Los planteos de estos tres autores nos van a acompañar toda la materia. Por lo tanto, el cuarto paso, que es el que comenzaremos a partir de hoy, es conocer a qué se llama capitalismo, y para eso vamos a seguir utilizando los textos de Wolff, Wallerstein y Hobsbawm. Para terminar nuestro repaso, veamos qué nos decía Hobsbawm sobre la crisis del siglo XVII. Hay dos formas de ver a lo que ocurre en el siglo XVII. Como vemos en la filmina, Wolff y Hobsbawm piensan que es una nueva y definitiva crisis del feudalismo, pero una que va a barrer los obstáculos que impedían el desarrollo del capitalismo. Es decir, las trabas que impedían y los obstáculos que impedían este desarrollo son fundamentalmente las relaciones de producción feudales y el planteo de Wallerstein, que interpretaba como una fase descendente del capitalismo en esta transición que él identifica entre un capitalismo mercantil a un capitalismo industrial. La síntesis del planteo de Hobsbawm sobre la crisis del siglo XVII nos marcaba que esa gran expansión del siglo XVI había encontrado como límite las relaciones feudales que existían, la estructura agraria, social que existía en Inglaterra en el siglo XVI. Y va a ser allí en Inglaterra donde se van a dar cambios cualitativos significativos, que implican un cambio social, político, que permiten aprovechar los efectos de esta crisis y van a llevar a un fenómeno de concentración de riquezas, de tierras, de mercados de capital. Indudablemente, el proceso político que habíamos marcado en lo que señalamos en nuestra recta histórica como la gloriosa revolución de 1688 implica y nos permite entender este siglo de cambios en Inglaterra, no por memorizar una revolución en sí, sino por el hecho de ver cómo en Inglaterra esa estructura feudal desaparece y termina configurándose una sociedad en la cual la tierra está en manos de pocos grandes terratenientes que concentran ese recurso. Y, por el contrario, una enorme masa de población campesina va a ser expulsada hacia otras áreas, buscando fundamentalmente ahora un jornal, un trabajo pago. Hobsbawm sostiene que a fines de ese siglo XVII, Inglaterra pasa a ser la primera potencia mundial, con una monarquía parlamentaria en la cual participan los sectores más importantes de la economía en la toma de decisiones políticas. El modelo absolutista en Inglaterra ha fracasado y la sociedad británica se configura como un enorme mercado. Cada región depende de lo que se produce en otra región y es un mercado de esa producción. Aquel que tiene riqueza en Inglaterra ahora puede invertirla, comprar tierras,
comprar el trabajo de personas, hay un enorme ejército de reserva disponible para ser contratado como jornaleros. Estos son los principales cambios que se dan en Inglaterra y no en otro lugar en Europa a fines de este siglo de crisis, que es el siglo XVII. Hacer alguna referencia muy breve biográfica del autor, Eric Hobsbawm. Nació en Egipto en 1917, creció en Berlín, en Viena, y fue huérfano en el año 29. En el año 33 se traslada a Londres, donde estudia en la Universidad de Cambridge. En el King's College forma parte del grupo de los Apóstoles de Cambridge, que es una sociedad secreta, un club de debate en realidad. Fue combatiente en la Segunda Guerra Mundial y va a formar parte luego de esta guerra de la Academia Británica. Forma parte del grupo de historiadores del Partido Comunista de Gran Bretaña y sus temas de investigación han sido la Revolución Dual, que vamos a ver en el día de hoy, los bandidos sociales, las tradiciones y la conformación del Estado-Nación. Algunos de sus textos más significativos son la era de la Revolución, la era del capitalismo, la era del imperio. Bueno, nosotros vamos a leer capítulos de estas publicaciones y también su último trabajo final, Historia del siglo XX. Falleció en el año 2012 y quizás ha sido el historiador más reconocido en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Aquí en la foto se lo ve en la ciudad de Buenos Aires, donde brindó en la última visita que realizó muchas conferencias. De hecho, era un gran conocedor de la historia argentina y, como vamos a ver en los siguientes capítulos, constantemente va planteando el caso argentino como un ejemplo para graficar lo que ha sido la expansión del Imperio Británico. En la introducción, Hobsbawm plantea que la era de la Revolución, que marca entre 1789 y 1848, se trata en realidad de un fenómeno de doble revolución o revolución dual. Por un lado, el proceso de la revolución industrial que vamos a trabajar hoy, y por otro lado, el proceso de la Revolución Francesa. A partir de esta doble revolución, sostiene Hobsbawm, el mundo se transformó en una base europea, o mejor dicho, franco-inglesa. Señala que en este momento, distintas palabras que para nosotros son cotidianas, como fábrica, industria, clase media, clase trabajadora, capitalismo, socialismo, ferrocarril, liberalismo, conservadurismo, son palabras que surgen en este periodo, en el cual no solo asistimos al surgimiento de la industria capitalista, sino también a la reestructuración social y la aparición de una sociedad burguesa. Esto es lo que ocurre en un lugar de Europa y que va a expandirse y va a revolucionar al resto de la sociedad mundial. En Inglaterra primero y luego en Francia, el antiguo régimen, es decir, la monarquía absoluta, va a fracasar, van a caer y va a dar lugar a este surgimiento de una nueva sociedad. Lo que caracteriza a este periodo, sin duda alguna, cuando hablamos de revolución industrial, es el surgimiento de la fábrica. Allí, en la fábrica industrial, se produce esa separación entre el trabajo y los medios de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que, por un lado, observamos a la fuerza de trabajo, el trabajador asalariado, el jornalero, que no dispone de ningún acceso a los medios de producción. Los medios de producción son de otra persona, el mismo empresario que lo contrata a él por un salario. Al punto tal que el trabajador asalariado, para obtener su subsistencia, debe contratarse como asalariado para obtener un salario con el cual acceder en el mercado al alimento, la vestimenta y lo necesario para vivir. Se impone también en este proceso la idea de una nueva sociedad. La ideología capitalista fundamentalmente sostiene la creencia en el progreso individual y sin límites. No obstante, para los contemporáneos a estos procesos de la doble revolución, como Lord Byron o Owen que menciona Hobsbawm, sus visiones eran pesimistas porque en ese proceso observaban el crecimiento del trabajo infantil, el humo, la insalubridad de los nuevos centros urbanos, la caída en las condiciones de vida y la jornada laboral esclavizante. En Gran Bretaña la sociedad había cambiado. Gran parte de la aristocracia se había transformado en propietaria terrateniente y en productor agropecuario. Otros habían
orientado sus fortunas invirtiéndolas en la minería. Existía una burguesía mercantil vinculada con el comercio colonial y también una burguesía financiera. Existía también una clase de empresarios, como vamos a ver en el texto, empresarios del algodón, sectores medios, hombres de negocios, que progresivamente van a ir reclamando derechos políticos, fundamentalmente despreciando a la aristocracia y a los trabajadores, es decir, a los de arriba y los de abajo. Este sector medio se va a consolidar fuertemente durante esta etapa, apoyando una ideología liberal y una ética religiosa de austeridad en contra del ocio de unos y la supuesta vagancia de los de abajo. Y finalmente, el surgimiento del proletariado, la clase obrera, proceso que no fue lineal. De hecho, Hobsbawm lo llama como trabajadores pobres porque identifica que todavía son clases que no tienen conciencia de tal, conciencia de sí. Esto es algo que se diferencia con el texto de Thompson, quien considera, por el contrario, de que sí existía conciencia de clase en la clase trabajadora británica. Estas clases trabajadoras van a ser sometidas a jornadas extensísimas de 14 horas de trabajo y, como decíamos antes, en condiciones insalubres en el modelo de la fábrica industrial. Pero fundamentalmente, la idea de Hobsbawm es que la revolución industrial es sin dudas una aceleración del crecimiento económico determinada y conseguida por la transformación económica y social, pero no es una cuestión de máquinas. El primer paso en estas transformaciones fueron el cambio de las condiciones legales, la derrota del absolutismo, la transformación de la sociedad feudal en otra cosa, y esto es lo que ocurrió en Inglaterra hacia fines del siglo XVII. En el siglo II de la era de la Revolución, Hobsbawm parte del take-off, el gran despegue. El concepto de revolución industrial surge entre los contemporáneos como una analogía de la Revolución Francesa, es decir, así como se había visto el cambio tan dramático que había significado la Revolución Francesa como un antes y un después, en el cual el antiguo régimen, el absolutismo, caía, también para los contemporáneos lo que ocurrió en Inglaterra en términos del crecimiento económico fue un estallido que imprimió esta idea de un antes y un después de aquel momento. Por eso Hobsbawm juega con esta idea de que entre 1780 y 1790 se liberaron de sus cadenas al poder productivo de la sociedad humana, en una constante, rápida e ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios. Este gran despegue, este take-off, es claramente un salto cuantitativo y cualitativo al mismo tiempo. Es un gran salto estadístico que se da y que nos permite vislumbrar un momento de cambio. Que éste se haya producido en Gran Bretaña no dependió de una superioridad técnica o científica. No era el sistema educativo británico más importante que otros en Europa. De hecho, Oxford y Cambridge como universidades no se destacaban mucho. La revolución industrial en realidad no requería un refinamiento intelectual ni grandes inventos técnicos. Para Hobsbawm, lo primero fueron las condiciones legales, que es lo que sí ocurrió en Gran Bretaña y que nosotros vimos la clase pasada. La gloriosa revolución, la transformación del sistema político en una monarquía parlamentaria que reemplazaba los intentos absolutistas, fueron claves para el cambio de las normativas legales, es decir, las relaciones feudales cayeron a lo largo del siglo XVII en Inglaterra. La ejecución del rey en Inglaterra fue todo un símbolo en el siglo XVII. El objetivo político supremo de la política en Inglaterra a partir de la gloriosa revolución era fundamentalmente el beneficio privado y el desarrollo económico, ya que quienes detentaban el poder económico también participaban de la toma de decisiones políticas en el Parlamento. Era allí donde, por ejemplo, se dictaban las actas de cercamiento, que iban limitando los espacios de tierra comunal, como vemos en la filmina, que disponían las comunidades campesinas. En el esquema comparativo se puede ver cómo en una aldea las tierras de los campesinos ahora eran limitadas, cercadas y mayoritariamente unidas en propiedades que eran puestas en el mercado. Las tierras del común
al mismo tiempo, también eran privatizadas. Esto produjo la movilización masiva de gran parte de la población campesina que no obtenía su subsistencia en el espacio antiguo de la comunidad. Es el llamado ejército de reserva, el cual es también un importante mercado en el cual circulan las manufacturas que se producen en las ciudades en las áreas rurales, ya que deben, por ejemplo, comprar sus productos textiles. Y la producción agropecuaria estaba lista para un aumento cualitativo y cuantitativo de la producción. En realidad, dicho aumento fue posible por innovaciones sencillas, no por un gran salto tecnológico, sino por el cambio de las condiciones legales que ataban la tierra y las personas a relaciones feudales. Ahora esto era lo que se había roto en Gran Bretaña. Allí pequeños empresarios podían acceder a grandes financistas quienes prestaban para poder adquirir tierras y también para poder contratar fuerza de trabajo asalariada. En resumen, la tierra y la fuerza de trabajo, como vimos, fuerzas productivas, están al alcance en el mercado de quien tuviese riqueza y quisiera invertir en ellas. La producción de manufacturas también se transforma a partir de este cambio en las condiciones legales, porque ahora a los empresarios del sistema del trabajo domiciliario les convenía contratar por un salario a los trabajadores, a los quienes hilaban y a quienes tejían las prendas. De allí fue que accedemos, a lo que es el modelo de la fábrica industrial, en la cual un empresario ya no visita a los domicilios donde encuentra a los trabajadores, sino que establece un taller en el cual los trabajadores, los hilanderos y los tejedores asisten, algunos con sus propios instrumentos de trabajo todavía, pero para trabajar por un horario fijo, por un salario fijo. Así, la primera fábrica industrial es la industria del algodón, la producción de bienes de consumo que eran consumidas en gran medida por los sectores populares. Y en realidad tenía un origen en el comercio ultramarino, el intercambio mercantil que llevaba adelante, por ejemplo, la Compañía de las Indias Orientales, que traía las llamadas indianas, es decir, los textiles de algodón, desde la India al continente europeo a bajo precio. Lo compraban barato para venderlo más caro. Ese intercambio mercantil ahora se va a transformar y podemos encontrar lo que se llama el comercio triangular en la producción del algodón. Como pueden observar en el mapa, en África se obtenían esclavos que eran trasladados a las Antillas, al sur de Norteamérica, a las plantaciones de azúcar, de algodón, y de allí esos productos eran trasladados al mercado europeo. Allí en Inglaterra se van a procesar en las fábricas de Manchester y luego esos productos terminados van a ser vendidos en los mercados, tanto en los mercados europeos, en el mercado británico, pero también en el mercado colonial. Por ejemplo, los ingleses prohíben a los indios producir sus productos textiles de algodón para imponerle los productos manufacturados en la industria de Manchester. Esta triangulación es clave para entender lo que habíamos señalado en clases anteriores cuando hablábamos del intercambio entre el Mar del Norte y el Mar Báltico, entre Europa Oriental y Europa Occidental. Es decir, los barcos viajan con grandes cantidades de mercadería que son vendidas a bajo precio y para mercados extensos. Los ingleses aseguran esos mercados también imponiendo las condiciones de venta en sus colonias. Indudablemente, la industria del algodón va a favorecer el desarrollo tecnológico, la infraestructura, pero esto viene después de los cambios que hicieron posible a la revolución del algodón. Por lo tanto, no es la máquina de vapor la que produce la revolución industrial, sino que estos inventos tecnológicos vienen detrás del cambio en las condiciones legales que hacen posible al desarrollo del capitalismo. La industria del algodón domina la economía británica, pero ya en 1830, 1840 se empiezan a ver los primeros tropiezos de esta expansión industrial. Básicamente porque ocurre lo que Wolff nos marcaba como la crisis y la contradicción inherente del capitalismo, que es la tendencia a decrecer de la tasa de ganancia. ¿Qué quiere decir?
que el aumento progresivo en la inversión para el aumento de la producción lleva a enlentecer el crecimiento y la tasa de ganancia. Y posteriormente se da la crisis de realización en el mercado, que también señalaba Wolf. Esto ocurre cuando se atosiga un mercado con un mismo producto y por lo tanto la competencia lleva a que no se pueda vender y por lo tanto realizar en la venta en el mercado la obtención del excedente. La mecanización de la industria del algodón llevó a una inversión cada vez más grande para obtener un margen de ganancia cada vez menor. En el primer momento del take-off, la tasa de ganancia anual era de un 14% anual. Luego, ya en la década de 1830, encontramos que la industria del algodón solo reportaba un 1,5% anual. Para que esa tasa de ganancia creciera, los empresarios debían reducir los costos y era más fácil para ellos reducir los salarios. Por lo tanto, presionaban políticamente al Parlamento para que votara leyes como la libre importación de cereales para que el precio del pan, de los alimentos, bajara. Y si el costo de vida bajaba, se les podía pagar a los trabajadores salarios más bajos. Esto perjudicó claramente a los empresarios agropecuarios y benefició a los empresarios industriales. Existía una gran acumulación de capital, pero no había incentivos para reinvertir en la industria del algodón. Fue la industria de bienes de producción, es decir, la producción de bienes que sirven como insumos para otras industrias, por ejemplo, la producción de hierro y de acero, los que van a posibilitar nuevos márgenes más importantes de ganancia. Es decir, funciona como una esponja que absorbe el capital acumulado y que con una tasa de ganancia de un 3 o un 4% anual representa una inversión mucho más deseable que volver a invertir, por ejemplo, en la industria del algodón. Y esta es la segunda etapa de la revolución industrial, la cual está asociada fundamentalmente con el ferrocarril porque es un subproducto de esta etapa de explotación del acero, del hierro, ¿no? El ferrocarril es una tecnología que surge en las minas para la extracción y la movilización de los carros en las minas y que luego da lugar a toda una transformación de los transportes, pero fundamentalmente porque es una industria que requiere de mucho capital para ser invertido y que, por lo tanto, esa tasa de ganancia de un 3,7%, como dice el autor, representa una inversión más deseable que, por ejemplo, la industria del algodón. Finalmente, Hobsbawm hace una evaluación de los cambios que se producen para el sector de trabajadores. Fundamentalmente, es un momento en el cual decrece la población rural, aumenta la población urbana y surgen nuevas problemáticas sociales vinculadas con esta vida en las ciudades. En un primer momento, los trabajadores contratados por la industria del algodón eran artesanos que manejaban sus propios instrumentos, pero progresivamente con la tecnificación se convirtieron, el recurso humano que se necesitaban era el de un simple operario. Por lo tanto, al operario, quien opera una máquina, se le paga menos porque no es necesario que conozca cuál es el proceso del hilado o el tejido. Simplemente opera una máquina. También hablamos del trabajo de los niños, de las mujeres embarazadas, en jornadas esclavizantes de 14 horas. Todo en un contexto de urbanización en el cual la insalubridad caracterizaba a esa nueva vida y ese nuevo mundo industrial. Los primeros movimientos de rebelión a esta nueva etapa de desarrollo industrial se dan ya hacia fines del siglo XVIII, el llamado ludismo, los destructores de máquina, que unían a estos movimientos tanto aquellos trabajadores que buscaban más salario, menos horas de trabajo, mejores condiciones de trabajo, como también sectores medios que buscaban mayor participación política. Al mismo tiempo se van dando distintas leyes orientadas a disciplinar a la nueva clase trabajadora.
En 1799 se anulan los derechos a crear asociaciones de trabajadores. Hacia 1811 se establece la pena de muerte para los destructores de máquinas. En 1823 se establece la cárcel al obrero que no cumplía con su trabajo. En 1824 se reglamenta el derecho de asociación de los trabajadores y surgen los nuevos trade union. En 1830 se forma la Unión General de Protección del Trabajo en Gran Bretaña. En 1834 se establece la Ley de Pobres, que recluía a los indigentes en asilos. Y finalmente, en 1832 también encontramos la reforma electoral. Reforma que establece la ampliación del derecho a votar a los propietarios que no fuesen grandes propietarios. Por lo tanto, los sectores medios, a partir de esta ley electoral, podían participar del sistema de elecciones. Y esto va a diferenciar claramente entre los sectores medios, que se contentaban con esa posibilidad de participar en el sistema de sufragio, y los trabajadores que permanecían todavía excluidos de ese derecho y que por el contrario seguían demandando por un mejor salario y mejores condiciones de vida. La fuente literaria que vamos a utilizar para esta clase es Tiempos difíciles, de Charles Dickens. Charles Dickens nació en Portsmouth, Inglaterra, el 7 de febrero de 1812 y falleció también en Inglaterra en junio de 1870. Quizás es el literato novelista inglés más conocido por todos nosotros porque sus piezas de literatura universal hasta el día de hoy son reproducidas y reinterpretadas incluso por los estudios Disney. Sus obras se destacan por el humor, la ironía, las descripciones de personas, de lugares, de la vida real, imaginarios, pero que claramente están representando la sociedad inglesa en la cual él vivió. Ha sido tanto destacado como criticado por su sensibilidad social y fundamentalmente por esa esperanza que en algún lugar de sus obras existe de que todo puede cambiar y puede volver a humanizarse esa sociedad en la cual él vive. Sus personajes son, por cierto, idealizados. Pensemos en Oliver Twist, que es un joven que es muy bueno, que no se subvierte por el brutal trato que sufre en los orfanatos, la intervención en una banda de pequeños ladrones. En realidad se enfoca Dickens en los mecanismos de control social que dirigen la vida de las personas, como lo podemos ver en esta obra Tiempos difíciles. Y también en el personaje de Oliver Twist, porque en definitiva Oliver Twist es el propio Dickens. La familia de él fue enviada a la prisión por pobreza, algo que aparece en esta y muchas otras obras del autor. A los 12 años fue forzado a trabajar en una fábrica de botas y a los 27 años llegó a ser uno de los novelistas más populares de Inglaterra. Sus obras se publicaron en secuelas por los periódicos. Una de las características de su escritura es la de encontrar entre los personajes increíbles coincidencias. Por ejemplo, Oliver Twist resulta ser el sobrino perdido de una familia de la alta sociedad, que por casualidad es la misma que lo rescata de ese peligroso grupo de ladronzuelos. Estas coincidencias entre vínculos rotos y que pueden volver a reconstruirse es algo que Dickens usó en sus obras y que fue retomado en géneros modernos, por ejemplo, en telenovelas mexicanas o en la más popular de ellas, en Star Wars, por ejemplo, con la consabida frase de Darth Vader a Luke Skywalker. Pero volvamos a la obra Tiempos difíciles. Esta obra fue publicada por Dickens en 1854 por entregas en un periódico semanal que se llamaba The Household Words. Probablemente esta es una de las obras que menos comprendidas, porque aquí se aleja de sentimentalismo reconciliador que mencionábamos antes. Y
se mete en un mundo muy crudo en el cual se puede ver la miseria de la revolución industrial. Tomo un fragmento particular, que es la descripción de la ciudad ficticia en la cual está localizada esta narrativa. La ciudad es Cocktown, la ciudad de carbón, y la describe de la siguiente forma. Era una ciudad de ladrillos colorados, o más bien de ladrillos que habrían sido colorados, si el humo y las cenizas lo hubiesen permitido. Pero tal como estaba, era una ciudad de un rojo y de un negro poco natural, como el pintado rostro de un salvaje. Era una ciudad de máquinas y de altas chimeneas, de donde salían sin descanso interminables serpientes de humareda, que se deslizaban por la atmósfera sin desenroscarse nunca del todo. Tenían un canal obscuro y un arroyo que llevaba un agua enturbiada por un jugo fétido, y existían vastas construcciones, agujereadas por ventanas que resonaban y retemblaban todo el santo día, mientras el pistón de las máquinas de vapor subía y bajaba monótonamente como la cabeza de un elefante enfermo de melancolía. Contaba la ciudad de varias calles grandes que se parecían entre sí, y de infinitas callejuelas aún más parecidas unas a otras, habitadas por gentes que se parecían igualmente, que entraban y salían a las mismas horas, que pisaban de igual modo, que iban a hacer el mismo trabajo, y para quienes cada día era idéntico al anterior y al de después, y cada año el vivo reflejo del que le había precedido y del que iba a seguirle. Esta ciudad Cocktown se caracteriza por una gran mayoría, la clase trabajadora, y una clase acomodada, la clase empresarial. Cocktown va a ser revolucionada por la llegada de un circo. Bueno, dejo a quien esté interesado en la obra su lectura y espero que esta clase también haya servido para poder interpretarla.